Bien, vamos a ver un pequeño preámbulo de lo que veremos hoy día. ¿Ha escuchado usted la expresión errar es humano y perdonar es divino? Vamos a ver en uno de los temas cómo José imita la misericordia y el perdón de Jehová, algo que también es un buen modelo para nosotros. Veremos contestadas preguntas como ¿por qué la gente se rasgaba las vestimentas? Eso lo hemos visto en imágenes, ¿verdad? Hoy día vamos a ver una explicación. ¿Y qué puede ayudarnos a soportar cuando pasemos por circunstancias o situaciones de injusticia? Qué importante pregunta vamos a ver contestada hoy día. Veremos modelos también de cómo mejorar nuestra exposición de la verdad, de las enseñanzas bíblicas. Veremos un animador tema de la necesidad para la congregación. Veremos también logros de la organización y así entre muchos otros temas más asociados también con cada uno de los aspectos y secciones de la reunión de este día. Bien, comencemos entonces con Tesoros de la Biblia bajo el tema José perdona a sus hermanos. Está a cargo el hermano Aarón Arriagada, por favor. ¿Se escucha? ¿Sí? ¿Alguna vez le han hecho daño o lo han hecho sentir mal o tal vez lo han ofendido? A todos alguna vez nos ha pasado y nos hemos sentido así. Ahora imagine que una persona que conocemos lo ofende, pero le hace algo que nunca nadie otra persona le había hecho y lo hace sentirse tan mal como nunca antes. Al pasar el tiempo, esta persona le pide perdón. ¿Qué haría usted? ¿Qué haríamos? ¿Lo perdonaríamos? Bueno, el ser perdonador o estar dispuesto a perdonar no siempre es fácil. Incluso la palabra que se emplea en las escrituras griegas para perdonar significa dejar marchar o dejar ir. A menudo, debido a la crueldad de otras personas o debido a su descuido o tal vez a un juicio equivocado, uno tiene que sufrir mucho dolor, pasar por mucho daño o incluso vergüenza. Uno tal vez muy fácilmente podría llegar a guardar dentro de su corazón un resentimiento hacia esa persona y sentirse justificado a hacerlo por el daño que le hizo. Pero ¿estaría esto correcto? Bueno, la Biblia nos enseña que no, que uno tiene que estar dispuesto a perdonar. Y no lo dice solo una vez, sino que en varias partes de la Biblia podemos encontrar esta enseñanza. Y nos lo enseña con muchos ejemplos. Lo que nos dejó José, el hijo de Jacob. Antes de continuar, hablemos un poco de lo que pasó con José. Los hermanos de José, movidos por la envidia que sentían hacia su hermano, por la relación que tenía él y su padre, lo vendieron como esclavo. Esto lo llevó a terminar en las tierras de Egipto como sirviente de Potifar. Allí, insistentemente, la esposa de su amo lo instaba a dormir con ella. Ya que no lo logró, lo acusó injustamente de un acto que no cometió y fue encarcelado por ello. Pero Jehová constantemente siempre lo ayudó en cada prueba que le avecinaba a José. Incluso mediante su Espíritu Santo, lo ayudó a interpretar los sueños de Faraón y fue nombrado como el hombre más poderoso después de él, y así ayudó a salvar a la tierra de Egipto de una hambruna que se avecinaba. Esta hambruna, al pasar los años, llegó hasta las fronteras, incluso pasó las fronteras de Egipto, llegando así hasta donde vivían los hermanos de José. Por necesidad, ellos tuvieron que viajar a Egipto a comprar comida. Y allí, sin reconocerlo,
a su hermano José, se encontraron con él. Imagine José viendo a sus hermanos, al ver a aquellos que lo vendieron como esclavo, que lo hicieron pasar por tantas dificultades, que lo alejaron de su familia, de su padre, al que él tanto amaba. Bueno, ¿qué es lo que hizo José? Él, como menciona el relato, él estaba dispuesto a perdonar a sus hermanos por lo que le habían hecho, pero primero debía saber si ellos estaban realmente arrepentidos por lo que hicieron. ¿Cómo lo hizo? Lo invito a abrir su Biblia en Génesis, capítulo 44. Vamos a leer los versículos 1 y 2. Génesis, capítulo 44, versículos 1 y 2. Dice: Más tarde, José le ordenó al hombre que estaba a cargo de su casa: llena los costales de los hombres con tanta comida como puedan llevar y pone el dinero de cada uno en la boca de su costal. Pero en la boca del costal del más joven, además del dinero del grano de él, debes poner mi copa, la copa de plata. Pues bien, el hombre hizo lo que José le había mandado. Él planeó escondiendo su propia copa, la copa de plata, dentro del saco del más joven, de Benjamín, para poder acusarlo de un robo. Luego que sus hermanos se fueran y con el saco de Benjamín ya arreglado con las copas escondidas dentro, envió a sus hombres a ir tras ellos. Alcanzándolos, trajeron a sus hermanos delante de él y revisando el saco de Benjamín encontraron la copa de plata que le pertenecía a José. Así que se le ordenó quedarse como esclavo para él por un acto que supuestamente él había hecho. ¿Cómo reaccionaron sus hermanos? ¿Volverían a casa de su padre sin su hermano pequeño? ¿Lo dejarían como esclavo abandonado en Egipto? Veamos. Leamos los versículos 33 y 34 del mismo capítulo. Génesis, capítulo 44, versículos 33 y 34 dicen: Así que por favor, mi señor, permite que sea yo y no el muchacho el que se quede como esclavo tuyo, para que él pueda regresar con sus hermanos. ¿Cómo podría regresar yo a donde está mi padre sin llevar al muchacho? No soportaría ver a mi padre sufrir esa desgracia. Judá, el hermano de José, le rogó que dejara libre a Benjamín. Incluso él estuvo dispuesto a quedarse como esclavo él a cambio de su hermano. Sus palabras sinceras demostraron que él estaba arrepentido por lo que él había hecho años atrás con su hermano José. Incluso no quería ver nuevamente sufrir a su padre por la pérdida de un hijo. Al enterarse de todo esto, José, ¿qué hizo? Leamos el capítulo 45 en los versículos 4 y 5. Entonces, José les dijo a sus hermanos: acérquense a mí, por favor. Y ellos se acercaron. Él les dijo: yo soy su hermano José, al que ustedes vendieron a Egipto. Pero ahora no sufran por haberme vendido, ni se lo echen en cara unos a otros, porque Dios me ha enviado aquí antes que ustedes para salvar vidas. José imitó la misericordia que tenía Jehová. José no guardó rencor, que imitó a Jehová, quien nos perdona con generosidad. Lo invito a poder abrir su guía de actividades en la página número 2. Ahí encontraremos, aparte de los textos que acabamos de leer del relato, algunos textos que nos mencionan y nos enseñan cómo actúa Jehová y cómo Él desea que nosotros actuemos. Meditemos en estos textos y pongámoslo en práctica. Así que, hermanos, recordemos el ejemplo de José y lo que Jehová desea que nosotros hagamos. Si alguien nos ofende, no llevemos cuenta del daño, sino que perdonemos así como Jehová perdona.
Gracias, hermano Aarón. Muy buen tema, claro, y cumplió el objetivo también de poder captar la misericordia de Jehová. Pasemos ahora a Busquemos Perlas Escondidas. Está a cargo del hermano Carlos Contreras, por favor. Bien, en esta oportunidad pudimos analizar los capítulos 44 y 45 de Génesis. Para dar comienzo, me gustaría comenzar con Génesis, capítulo 44, versículo 13. ¿A quién le gustaría darle lectura? Hermano Marcos Quiroga. Entonces ellos rasgaron sus ropas. Luego cada uno volvió a cargar su burro y regresaron a la ciudad. Muchas gracias. La pregunta es, ¿por qué la gente se rasgaba la ropa? Hermana Miriam Daisy Pizarro. Bueno, una forma habitual de manifestar el dolor los judíos, así como otros orientales, en particular al enterarse cuando fallecía algún familiar, ellos lo hacían, ¿no? Por lo general esta acción consistía en rasgar su vestidura por la parte delantera, hasta dejar descubierto el pecho. Rara vez se rasgaban por completo, de tal modo que no pudiera llevarse. Muchas gracias, hermana Miriam, y muy completo el comentario. Pasamos a la segunda pregunta. Veamos ahora Génesis, capítulo 45, versículo 5 al 8. Familia Rivera Alegría. Pero ahora no sufran por haberme vendido, ni se lo echen en cara unos a otros, porque Dios me ha enviado aquí antes que a ustedes para salvar vidas. En este ya llevamos 2 años de hambre en el país, y todavía quedan 5 años en que no se pasará el arado ni se cosechará. Dios me envió aquí antes que a ustedes para mantenerlos vivos, librándolos de forma extraordinaria, y así conservar un resto de ustedes en la tierra. Por lo tanto, no fueron ustedes los que me enviaron aquí, sino el Dios verdadero. Lo hizo para nombrarme consejero, jefe del faraón y señor de toda su casa, y también gobernante de toda la tierra de Egipto. Muchas hermano Williams. La pregunta es, ¿qué nos puede ayudar a soportar las injusticias? Hermano Rodrigo Vázquez. Bueno, hay que recordar que nuestros únicos enemigos son Satanás y sus demonios. Y puede que hayan personas que nos persigan intencional y deliberadamente, ya que muchos de los que se oponen al pueblo de Dios lo hacen por ignorancia o siendo manipulados por otros. También podemos considerar el ejemplo de José, ya que a pesar de la injusticia que recibió por parte de sus medios hermanos, no guardó rencor, ya que vio a la mano de Jehová lo sucedido, como él dirigía los acontecimientos para llevar a cabo su propósito. Muy bien, hermano Rodrigo. ¿Qué perlas espirituales ha encontrado sobre Jehová, el ministerio y otros temas en la lectura bíblica de esta semana? Hermana Pamela Vázquez. Capítulo 45 en su versículo 2. Si estamos pasando por problemas, llorar nos puede aliviar, al igual que José. Él lloró tan fuerte que escucharon los egipcios y la casa de Faraón. Y cuando él se calmó dijo quién era. No debemos avergonzarnos si lloramos, ya que también es una muestra sincera de nuestros sentimientos e incluso de nuestros arrepentimientos. Muy buen punto. Familia Saavedra. Génesis 45, 17 al 23 nos muestra la generosidad de José hacia sus familiares. Les dio lo mejor que había en Egipto, como alimentos y plata. En esta lección podemos comparar a la generosidad que tiene Jehová hacia sus siervos.
De hecho, Él nos hizo un gran regalo. Dio a su Hijo para salvarnos del pecado. Es una excelente cualidad que todos podemos imitar. Muchas gracias, hermana Araceli. Ahí mismo el hermano Marcos veo que está levantando la mano. Gracias. Ahí al final del versículo 24 del capítulo 45, después que José zanca su problema con sus hermanos, le dice, no vayan peleándose por el camino. Esto me agradó mucho porque cuando uno ya soluciona un problema con quien quiera que sea, no hay que perder tiempo en seguirle dando vuelta al tema y volverlo a sacar y volverlo a sacar. No hay que seguir pensando en lo que ocurrió, sino seguir este consejo, no ir peleándose por el camino. Muchas gracias, familia Saavedra, por los comentarios. Hermana Fania Bendaño. En el capítulo 45, los versículos 14 y 15, José y sus hermanos se mostraron un cariño natural al abrazarse y besarse. En estos últimos días, el cariño muchas veces falta donde más debería abundar, que es en nuestro hogar. Si ese es nuestro caso, debemos romper ese ciclo y seguir los consejos que nos da la Biblia para tener una vida familiar feliz, unida y amorosa. Muchas gracias, hermana Fanny, por el comentario. Matrimonio Pinto. Una vez que José se da a conocer a sus hermanos, él no se centra en las cosas malas que le habían pasado en el capítulo 45, el versículo 7, él se centra en las cosas buenas que estaban logrando, que era el poder mantener con vida a su familia. Hoy en día, ¿cómo lo puedo aplicar yo? Cuando todo esto pase, en vez de contar el miedo, las penas que hemos pasado, quizás me podría centrar en las cosas buenas, en las lecciones buenas que aprendimos, en lo unido que estuvimos como congregación, y de esa manera imitar a José y en su fe. Muchas gracias. Hermana Evelyn. Claro, ahí en Génesis 45, 5 al 8, a pesar que estaba ya enfocado en las perlas, pero vemos que José demostró que veía las cosas igual que Dios. Si tenemos la costumbre de meditar en los principios de Jehová, en sus normas, vamos a comprobar por nosotros mismos que los pensamientos de Jehová son perfectos, pero también empezaremos a comprender su manera de ver las cosas. Así nuestra forma de pensar se hará nueva y poco a poco vamos a llegar a razonar en la vida como lo hace Jehová. Muchas gracias, hermana Evelyn. Hermana Nicole y Felipe Ojeda. En el capítulo 44, versículo 18, cuando Judá le dice a José que él es casi como faraón, esto me enseña de que no importa el privilegio que tengamos o qué título profesional tengamos, a José eso no le importaba. Él consideraba que lo más importante era poder servirle a Jehová. Por lo tanto, a él nunca se le subieron los humos a la cabeza o se creyó más importante que otro. Entonces esto me enseña a que también debo tener la actitud de José y poder ser humilde y no creerme por tener algún privilegio, un título profesional o tal vez por llevar más tiempo en la organización que otros. Muy buen punto, hermana Nicole. Y hermanos Sergio y Marcia. Bueno, todo este relato que hemos analizado me enseña que si uno es siervo de Jehová, va a tener problemas, y a veces serios problemas. José amaba a Jehová, pero eso no le quitó los problemas que tenía encima. Lo importante es cómo los afrontamos. Y la enseñanza que nos deja José es sin resentimiento, sin rencor, a ser perdonadores, y eso es lo que debo asimilar. Cualquier problema, cualquier dificultad que venga, no debo ser rencoroso y debo estar dispuesto siempre a perdonar. Buen punto, hermano Sergio, y también se agradece mucho el comentario. Y también a todos por su muy buena preparación y eso, que muchas gracias.
Gracias, hermano Carlos, por dirigir muy bien esta sesión de preguntas que también ponían a prueba al público, al auditorio, en su preparación. Y estuvieron muy bien y todos dentro de un tiempo y muy específico. Muchas gracias también. Algo que conforma parte de Tesoros de la Biblia es la lectura de la Biblia. Y vamos a dejar la lectura de Génesis capítulo 45, versículos 1 al 15, al hermano Juan Gómez, por favor. Al oír esto, José no pudo contenerse más delante de su sirviente, gritó: «¡Hagan salir a todos de aquí!» Y, cuando solo quedaban allí sus hermanos, José les dijo quién era. Entonces rompió a llorar tan fuerte que lo oyeron los egipcios y la casa del faraón. Por fin, José les dijo a sus hermanos: «Yo soy José. ¿Y mi padre sigue vivo?» Pero sus hermanos no pudieron contestarle porque se quedaron asombrados. Entonces José les dijo a sus hermanos: «Acérquense a mí, por favor». Y ellos se acercaron. Y les dijo: «Yo soy su hermano José, al que ustedes vendieron a Egipto. Pero ahora no sufran por haberme vendido, ni se lo echen en cara unos a otros, porque Dios me ha enviado aquí antes que a ustedes para salvar vidas». Con ya llevamos 2 años de hambre en el país, y todavía quedan 5 años en que no se pasará el arado ni se cosechará. Dios me envió aquí antes que a ustedes para mantenerlos vivos, librándolos de forma extraordinaria y así conservar a un resto de ustedes en la tierra. Por lo tanto, no fueron ustedes los que me enviaron aquí, sino el Dios verdadero. Lo hizo para nombrarme consejero jefe del faraón y señor de toda su casa, y también gobernante de toda la tierra de Egipto. Así que suban rápido a donde está mi padre y díganle: esto es lo que ha dicho tu hijo José. Dios me ha hecho señor de todo Egipto. Baja a donde estoy yo, no te tardes. Vivirás en la tierra de Gosén, cerca de mí. Allí estarás con tus hijos, tus nietos, tus rebaños, tus manadas y todo cuanto tienes. Yo me encargaré de que tengas alimento, porque todavía quedan 5 años de hambre. De lo contrario, tú, tu casa y todo lo que tienes caerán en la miseria. Ustedes, mi hermano Benjamín, pueden ver con sus propios ojos que de veras yo soy el que les está hablando. Tienen que contarle a mi padre toda la gloria que he alcanzado en Egipto y todo lo que han visto. Apresúrense y traigan aquí a mi padre». Luego abrazó a su hermano Benjamín y se echó a llorar. Y Benjamín también lloró abrazado a su cuello. Además, José besó a todos sus hermanos y lloró abrazado a ellos. Después, sus hermanos se pusieron a hablar con él. Gracias, hermano Juan. Muy buena lectura. El punto que usted está desarrollando en su oratoria, en su lectura, es modular la voz. Esto son inflexiones de la voz, más bien. Es decir, son los cambios que uno puede generar con su voz, en el volumen, en la velocidad, en el ritmo, en el tono. Por ejemplo, cuando inicialmente en la lectura José dice: «Hagan salir a todos», ¿eh? Y usted ahí puso una voz más elevada, un volumen de voz, y también un tono adecuado para poder manifestar y darle vida a esa expresión de José, que sin duda estaba desesperado en darse a conocer después de haber probado la sinceridad y arrepentimiento de su hermano. Excelente, hermano Juanito. Muy buena lectura. Usted le dio colorido, le dio vida. Muchas gracias. Vamos a pasar ahora a otra sección de la reunión. Seamos mejores maestros. Vamos a ver un video de la lección número 18 y les invitamos, por favor, a verlo y posteriormente vamos a hacer una consideración.
El apóstol Pablo siempre presentó la información de manera instructiva. Por ejemplo, no les dijo lo mismo a los judíos en Jerusalén que a los griegos en Atenas. En 1 Corintios capítulo 9 escribió: Con los judíos me hice como judío para ganarme a los judíos. Con los que están sin ley, me hice como sin ley. He llegado a hacer de todo con gente de todo tipo para salvar por todos los medios posibles a algunos. Pero hago todas las cosas por las buenas noticias. ¿Cómo haremos para que nuestra enseñanza sea instructiva para los demás? Primero, tenga en cuenta lo que sus oyentes ya saben. Por ejemplo, si se dirige a una congregación de cristianos maduros, no se centre en enseñanzas bíblicas básicas que sus oyentes ya saben. Mejor, ayúdeles a ver el tema desde otra perspectiva. Vea el siguiente ejemplo. ¿Le parece que este discurso es instructivo? En Juan 13:35, Jesús explicó cómo identificaríamos a sus seguidores. Él dijo: De este modo todos sabrán que ustedes son mis discípulos, si se tienen amor unos a otros. La expresión unos a otros nos muestra que todos los cristianos verdaderos estarían juntos, en un grupo u organización. Esta organización se identificaría por el amor que sus miembros se tendrían entre sí. ¿Verdad que es común que en una guerra, gente de la misma religión, pero de países enemigos, se mate entre sí? ¿Hay alguna religión en la que la gente vea a todos sus miembros, sean de otras zonas, ciudades o países, como sus hermanos? ¿Fue instructivo? Si el orador no le estuviera hablando a hermanos, sino a no testigos, entonces sí, fue instructivo. Pero imagine que le está hablando a cristianos maduros. Si pasara demasiado tiempo hablando de enseñanzas básicas que los demás ya conocen, el auditorio perdería interés. ¿Cómo podría analizar el mismo texto, Juan 13:35, de un modo que sea instructivo para los hermanos? Aquí, Jesús dijo que el amor identificaría a sus verdaderos discípulos. ¿Recuerdan en qué contexto Jesús dijo las palabras del capítulo 13 de Juan? Jesús acababa de establecer la cena del Señor. Sabía que quedaba poco tiempo para que lo arrestaran y ejecutaran. Seguro que le preocupaba mucho mantenerse íntegro. Pero para él era tan importante que sus discípulos se amaran entre sí, que habló de ese tema en ese momento. Todavía no lo sabían, pero ese unos a otros muy pronto incluiría no solo a judíos, sino también a samaritanos y gentiles. ¿Qué obstáculos tendrían que superar los cristianos del primer siglo? ¿Cómo nos ayuda su ejemplo? Aunque el orador estaba hablando de una enseñanza muy conocida, logró que sus oyentes aprendieran algo nuevo al incluir detalles históricos que quizás ellos no conocían o no recordaban. Le dio un nuevo enfoque. Cuando enseñemos verdades de la Biblia muy conocidas, ¿cómo podríamos darles un nuevo enfoque? Piense en el tema y luego investíguelo. Mientras se prepara, hágase estas preguntas. ¿Quién? ¿Qué? ¿Cuándo? ¿Dónde? ¿Por qué? ¿Y cómo? Luego puede contestar esas preguntas a la hora de enseñar. Quizás puede incluir datos menos conocidos o información actual. Sin embargo, no basta con simplemente presentar información interesante y poco conocida. También debe explicar cómo esa información puede ayudar a quien le escucha. Así que deberá ser específico. Puede pensar en situaciones reales y luego explicar cómo poner en práctica la información. Vea cómo lo hace un publicador durante un curso bíblico al analizar la fotografía que aparece en la página 219 del libro Continúe. Mira la fotografía de la página 219. ¿Qué dice ahí? Confíe en Jehová cuando esté enfermo. Sí,
Confíe en Jehová. ¿Qué significa? Imagina que te diagnostican una enfermedad grave. ¿Cómo demostrarías que confías en Jehová? Bueno, el libro dice que algunos tratamientos tienen que ver con el demonismo. Incluso si estuviera muy desesperado, no los aceptaría. Bien. ¿Qué más podemos hacer para demostrar que confiamos en Jehová? Orar. Sí, eso es muy importante. ¿Cómo te ayudaría la oración si estuvieras enfermo? El hermano se basó en una frase general: confíe en Jehová cuando esté enfermo, y le ayudó al estudiante a ver cómo aplicarla. Si presentamos la información de manera instructiva a nuestros oyentes, los ayudaremos a pensar y aprenderán algo valioso. Entonces concordamos que el punto es presentar información instructiva. Vamos a hacer un repaso de la esencia de este punto y nos vamos a basar en el resumen. Entonces, planteamos la pregunta: ¿qué cosas nos hacen o podemos hacer pensar a los oyentes? ¿Con qué? ¿Con qué podemos hacer pensar a los oyentes? Ahí tenemos dos ampolletitas, la ampolletita de abajo da la clave. Matrimonio Pinto, por favor. En vez de repetirle al auditorio o a las personas lo que ya saben, podemos centrarnos en ocupar el tiempo en hacerles entender ideas nuevas, enseñarles a pensar qué harían en esos casos. Gracias, muy bien. ¿Y cuáles son los medios que usamos para hacer eso? ¿Cómo se llaman? ¿Cómo hacemos pensar a un oyente? Con preguntas. ¿Qué tipo de preguntas se dan como ejemplo en el segundo recuadro ahí de la ampolletita? ¿Qué preguntas, por ejemplo? Hermana Carmen de Bugueño. Familia Salinas, por favor. Familia Salinas, tiene que activar su micrófono, por favor. Hermano Carlos Salinas, por favor. Lo que estaba apreciando yo es que en vez de remitirse a dar una información en el contexto general, uno en primer lugar tiene que analizar bien la información y ver qué información puede ser instructiva. Por eso es que uno tiene que hacerse preguntas antes, como por ejemplo el qué, el por qué, cuándo, dónde y quién y cómo. Son preguntas que uno puede hacerse para ver si le pueden llegar a la persona con la cual estamos entregándole el mensaje. Gracias. Así hacemos pensar a los oyentes. ¿Y cómo logramos que sienta que ha aprendido algo provechoso? El último punto. Muestre cómo poner en práctica la información. ¿Cómo hacemos eso? Hermano Sergio y Marcia Caviedes. Lo hacemos enlazando los principios con la parte práctica y ayudándole a la persona a entender cómo puede hacer parte de su vida el principio y cómo puede ponerlo en práctica. Gracias, muy bien. Recuerde usted cuando estaba la tercera imagen o escena,
del curso bíblico, cómo el publicador usó la lámina con la expresión confiar en Jehová, en ese sentido para mostrar la parte práctica. ¿Matrimonio Pinto? La lámina mencionaba acerca de confiar en Jehová cuando uno está enfermo y lo llevó a él a plantearse estar en esa situación. Una vez él estando en esa situación, bueno, cómo él podía demostrar que confiaba en Jehová. Y después fue generando el qué, el cómo, el dónde. Eso, muy bien. Entonces ahí se complementa las preguntas con el aspecto práctico y cómo uno encausa, digamos, por medio de preguntas también este asunto práctico, como el confiar en Jehová mediante la oración, cuando uno está enfermo, etc. Muy bien. Vamos a pasar ahora a un discurso en que se pone en práctica este punto. El tema es, ¿practicaba José la adivinación con una copa especial de plata, como parece indicar Génesis capítulo 44, versículos 5 y 15? Dejamos al hermano Ignacio Pizarro, por favor. Hace bastante tiempo las personas se preguntan, ¿cómo va a ser mi vida en el futuro? ¿Va a ser larga o corta? ¿Se va a poder vivir en la tierra? Bueno, estas son preguntas que las personas intentan buscarle una respuesta de cualquier forma, incluso viendo adivinadores. Claro, como cristianos basados en la Biblia, nosotros rechazamos y no confiamos en esas prácticas. A pesar de eso, hay personas que se basan en un relato en particular para asegurar que José usaba la adivinación aún sirviendo a Jehová. Veamos si es así. Tenemos que ponernos en contexto para poderlo entenderlo mejor. Obligados por el hambre que había en la región, los hermanos de José fueron a Egipto a comprar alimentos. Recordemos que ellos antes lo vendieron como esclavos y ahora tenían que pedirle ayuda al propio José, ya que se convirtió en el administrador de alimentos de Egipto y con eso el segundo más importante de aquel país. Él en ningún momento reveló su identidad. ¿Por qué fue esto? Para hacer una estratagema. ¿Qué es una estratagema? Acción hábil y engañosa para conseguir algo. ¿Y qué quería conseguir José? Era para saber que el arrepentimiento de su hermano era sincero por las cosas que hicieron en el pasado. Y también saber cuánto amor le tenían a sus padres Jacob y a su hermano menor Benjamín. Entonces, ¿qué hizo? Ordenó a sus siervos que colocaran los alimentos que le pidieron su hermano en sus respectivos sacos, pero en el de Benjamín que colocara esta copa de plata. Cuando se fueron, José hizo lo que leemos en Génesis, capítulo 44, 4 y 5. ¿Me acompañan, por favor? Génesis 44, 4 y 5. ¿Qué dice? Todavía no se habían alejado mucho de la ciudad cuando José le dijo al hombre que estaba a cargo de su casa, corre, ve tras ellos. Cuando los alcances, diles, ¿por qué han devuelto mal por bien? ¿No es esta la copa de la que bebe mi amo y con la que interpreta los presagios con exactitud? Lo que han hecho está muy mal. Tenemos que saber que los elementos básicos de la adoración egipcia eran la magia y la superstición primitiva. Al saber esto, José se dejó influenciar por una nación como Egipto, por sus creencias y cultura, y también cayó en la práctica de la adivinación, perdón. Como hemos visto en reuniones anteriores, José estaba muy por encima de estas prácticas. Y es que la Biblia muestra que él sabía la verdad sobre el uso de estas artes mágicas para conocer el futuro. Recordemos que cuando se le pidió que interpretara los sueños de 2 prisioneros de Faraón, ¿qué dijo él? ¿No le pertenecen a Dios las interpretaciones? También tenemos la situación del propio Faraón. ¿Qué dijo José? Lo leemos en Génesis 41, 28. Génesis 41, 28. ¿Qué dice? Tal y como acabo de decirle al Faraón, el Dios verdadero le ha mostrado al Faraón lo que va a hacer. José reconoció que en reiteradas veces que solo Dios puede anunciar el porvenir. Con eso, el mismo Faraón reconoció que era el Dios de José y no poderes ocultos que él le había mostrado las cosas que iban a pasar. Entonces, ¿por qué dijo José mediante su mayordomo
porque él con pericia leía agüeros valiéndose de una copa de plata. Tal y como sale en Génesis 44:15, si me acompañan, por favor, y también para ponernos en situación, fue cuando sus hermanos volvieron y se presentaron nuevamente a él. Génesis 44:15 dice, José les dijo, ¿qué es esto lo que han hecho? ¿No sabían que un hombre como yo puede interpretar los presagios con exactitud? ¿Cómo es posible que una persona que siempre le sirvió a Jehová pudiera hacer esta afirmación? Bueno, simplemente porque José estuvo actuando. Él estuvo representando el papel de administrador de un país pagano, ya que él prácticamente se formó en Egipto, por lo cual adaptó su manera de comportarse y de hablar delante de sus hermanos para que ellos no sospecharan nada. Entonces, la copa de plata de José la usó solamente para adivinar en tan falso como que Benjamín la había hurtado. Vemos que la confianza de José reflejaba cuál era el punto de vista de Jehová, y eso se confirma aún más cuando le dio la ley mosaica, prohibiendo el uso de magia o adivinación. Y sí, es normal que nosotros hagamos preguntas qué va a pasar en el futuro, pero hay que recordar que Jehová siempre va a estar de nuestro lado, y Él va a contestar cualquier cosa que nosotros preguntemos, y con ella, esa respuesta nos da esperanza y de vivir más adelante sin sufrimiento. Con eso confiemos en Él, ya que Él nos ha revelado lo que va a pasar, y eso hará que nuestro amor crezca cada día más por Él. Muchas gracias, hermano Ignacio. El punto que usted está o desarrolló en su asignación es presentar información instructiva. Uno de los aspectos de este punto es tenga en cuenta lo que sus oyentes ya saben, ¿ya? Entonces, planteó el contexto de la situación y también, enriqueciendo su asignación, dio explicación, por ejemplo, lo que es una estratagema, es una simulación. Y posteriormente logrando otros objetivos, como por ejemplo el de hacer pensar a sus oyentes y de esa manera lograr algo provechoso, formuló preguntas que fueron adecuadas. Por ejemplo, ¿cómo fue posible que hiciera esta adaptación o esta simulación José? Y ahí se explicaba, ¿verdad? José tenía un punto de vista correcto respecto a la ley, o más bien al pensamiento de Dios, que todavía no había ley, más bien. Y finalmente él concluye algo muy lógico. Así como era falso que Benjamín se había robado la copa del faraón o de José, así también era falso que José practicara artes mágicas. Por lo tanto, fue un discurso muy instructivo y clarificador. Gracias. Vamos a continuación a pasar a nuestra vida cristiana, que es la tercera sección de reunión de hoy día. Y vamos a invitarles, hermanos, a poder entonar la canción número 58. Esta tiene como tema, voy a buscar a los amigos de la paz. Le invitamos a entonarla juntos. Canción 58. Voy
En la sección Nuestra vida cristiana tenemos el primer tema, que es la necesidad de la congregación. Le invitamos a escuchar un animador tema, a cargo del hermano Eduardo Aguilera. ¿Se ha sentido usted últimamente desanimado, vulnerable, con miedo quizás, con incertidumbre, estresado, quizás por el encierro? Créame, queridos hermanos y amigos, que les entendemos perfectamente, porque nosotros también nos hemos sentido así. Además, propio de la imperfección, bajo apremios, bajo presión, podamos tener este tipo de sentimientos. No es falta de fe. Así que, por favor, si usted ha pensado a lo mejor que le falta más fe, no es falta de fe, porque uno se preocupa, no solamente por uno, por los hijos, por los padres, por la familia en general. Seguramente ya nos habremos dado cuenta o habremos observado que la enfermedad que está habiendo en el mundo hoy día no hace distinciones. Ataca a todas las personas, los desastres naturales, los delitos, la violencia, las desgracias, ya acaecen a cualquiera, en cualquier momento y en cualquier lugar. El coronavirus, por ejemplo, este COVID, que es 19, que se le ha llamado, ha puesto en riesgo la vida de muchas personas en el mundo, especialmente las personas mayores. Eso, en nuestra organización, los Testigos de Jehová, especialmente nuestros hermanos de edad avanzada, hacen muy bien en seguir las instrucciones de las autoridades sanitarias, también de Jehová mediante el cuerpo gobernante que emana a través de las sucursales y a ustedes llega a través de los ancianos. Créame que no solamente estamos preocupados, también estamos ocupados en estar al tanto de todo lo que les pasa a mis queridos hermanos. Ahora, no hay que olvidar que cuando sus discípulos le preguntaban a Jesús de las señales de los últimos días, Jesús habló que iban a ser complicadas. Iban a haber desastres, guerra, nación contra nación, y que iba a haber también enfermedades. Recuerde que la Biblia ahí en Revelación capítulo 6, versículo 8, habló precisamente de plagas mortales. De plagas y animales salvajes que iban a poner en mucho aprieto a la humanidad. Por eso queremos invitarlo a hacer una pequeña reflexión, poder recordar que desde el inicio de la historia humana, el ser humano ha sufrido. Especialmente cuando han caído estas lágrimas de los fieles, no ha caído una sola lágrima. Y Jehová no lo supiera y que no lo viera. Jehová está al tanto de la situación de cada uno de ustedes, mis queridos hermanos y amigos. Por ejemplo, cuando sus siervos estaban sufriendo maltrato, mire cuál fue la reacción de él. Ahí en Éxodo, capítulo 3, versículo 7, por favor. Éxodo, capítulo 3, versículo 7. Jehová añadió: de veras he visto el dolor de mi pueblo en Egipto, y he oído sus quejas por culpa de los que los han esclavizado. Pero mira, no solo lo veía, pues añadió: conozco bien su sufrimiento. Cuando mucho hemos aprendido estas verdades bíblicas, realmente hemos recibido consuelo a saber que Jehová conoce mi sufrimiento, conoce su sufrimiento, incluso cuando los demás no lo perciben, incluso los que están al lado suyo lo ignoran. Además, podemos tener la certeza que Jehová sufre con nosotros. Él no solo conoce el dolor, sino que también lo siente como suyo propio. Vamos a otro ejemplo. Cuando en el antiguo Israel sus siervos estaban pasando serias dificultades, mire cuál fue la posición de Jehová. Veamos por favor ahora
Isaías, capítulo 63, versículo 9. Isaías, capítulo 63, versículo 9. Dice, durante todas sus angustias, él también estuvo angustiado. Su propio mensajero personal los salvó en su amor y compasión. Él los recompró y los levantó, los sostuvo todos los días del tiempo pasado. Y podríamos agregar hasta el día de hoy, ¿verdad? Sí, fue angustioso también para él. Y es increíble que un Dios todopoderoso, un Dios que ve todo, que tiene todo el poder imaginable a su lado, el Creador, pueda sufrir con nosotros, ponerse en nuestro lugar. Se puede decir que él siente dolor en su propio corazón, ya que Jehová es muy tierno, cariñoso, también compasivo, como dice ahí en Santiago, capítulo 5, versículo 11. No solo eso, sino que también nos ayuda a llevar nuestras cargas, nuestras emociones pesadas, tal como dice ahí en Filipenses 4, versículo 12, versículo 13, donde dice que Él es el que imparte el poder necesario. Recuerde usted, querido hermano y amigo, no está solo. Jehová está mirando toda la situación a nivel de la organización, pero también a nivel individual suyo y mío propio. Y por eso ha prometido que Él va a eliminar el sufrimiento. Terminará con todas las angustias que hoy día tiene el ser humano. También promete que limpiará las lágrimas de nuestros ojos, esas lágrimas profundas que se han dado precisamente por grandes dolores que hemos tenido. Por ejemplo, el dolor de perder a un ser querido. Es un dolor profundo, un dolor que realmente es angustiante, a uno lo tira al suelo. Aún siendo testigo de Jehová, uno se desmorona cuando pierde a un ser querido y uno no está preparado, hecho para tanto sufrimiento. Lo bueno es que eso ni siquiera subirá a nuestro corazón, no lo recordaremos. Mire cómo lo dice acá Isaías, capítulo 65, versículo 17, por favor. Isaías, capítulo 65, versículo 17. Porque miren, voy a crear unos nuevos cielos y una nueva tierra. Y las cosas del pasado no serán recordadas, ni vendrán al corazón. Emocionante, ¿verdad? Cierto, tenemos que pasar este momento porque estamos en los últimos días, recuérdelo. Pero ya esto no va a seguir. No es eterno, es solamente momentáneo. Y solamente tendremos que esperar un poco más de tiempo. Tenga plena certeza y plena confianza en que todas las pruebas indican que este sistema de cosas en el que estamos viviendo está llegando a su fin. Está en la última parte de los últimos días. El cumplimiento de las profecías bíblicas indica que el día de que Dios pondrá fin a la enfermedad y fin al dolor y la muerte está a las puertas. Es inminente y Jehová está determinado a hacerlo así. Hoy, los testigos de Jehová de todo el mundo están usando la tecnología para seguir unidos, para seguir con su ministerio. Esto nos recuerda lo que nos dijo Jehová ahí en Isaías, capítulo 60, versículo 16, por favor. Isaías 60, 16. Dice, beberás la leche de las naciones, de pecho de los reyes te alimentarás. Sin falta sabrás que yo, Jehová, soy tu Salvador, y que el poderoso de Jacob es tu recomprador. Fíjese que sí, nosotros estamos, tal como lo dijo Jehová, estamos haciendo buen uso de la leche de las naciones, así como lo estamos haciendo con la tecnología y con todo lo que podemos sacar o rescatar de este mundo. Y nuestros hermanos envejecidos no se quedan atrás, van a la par, están ahí fuertes, agarrándose a su fe, agarrándose a Jehová. Bien lo dijo Pablo, queridos hermanos, la entera creación fiel tendría la gloriosa libertad de los hijos de Dios.
solo falta un poco más de tiempo. Estas sí que son buenas noticias, pues, no como las que salen en televisión o en las noticias. El COVID, el racismo, la cuarentena, que no guarda la cuarentena, los muertos, etcétera, etcétera, etcétera. Tendremos la libertad pronto de las que gozan los hijos de Dios. Así que estas buenas noticias hay que atesorarlas y no queremos estar pendientes tanto de lo que está pasando, a pesar de que mantenernos informados, pero no tan ensimismados con la información porque es deprimente. Recuerde que estas noticias vienen del Dios verdadero, del Dios confiable, nuestro Creador, el Dios de todo consuelo. Agradecemos, hermano Eduardo, su muy motivador tema que acabamos de escuchar. Y tengamos la certeza entonces, no será muy prolongada nuestra espera en Jehová. Ya estamos en lo último, resta aguantar un poco. Vamos ahora a pasar a los logros de la organización. Son diversos los logros. El aspecto que veremos hoy día tiene que ver con el comité de enlace de los hospitales. Veámoslo, por favor. ¿Te has enfrentado tú o un ser querido a una emergencia médica o a un tratamiento importante? Si es así, sabes que es algo muy difícil. Salmo 41:3 promete que Jehová nos sostendrá cuando estemos enfermos en cama. ¿Cómo lo hace? No nos cura milagrosamente, pero sí nos apoya en sentido físico, emocional y espiritual. Los comités de enlace con los hospitales son de gran ayuda. Por todo el mundo hay más de 16,000 hermanos que colaboran con unos 2,000 comités de enlace con los hospitales. ¿Cuál es su labor? Nosotros ayudamos a que los doctores y los testigos de Jehová se pongan de acuerdo en qué tratamiento usar sin ir en contra de la ley de Dios. Una vez visitamos un hospital importante con otros 2 hermanos. Y cuando llegamos, había 25 doctores esperándonos. Y varios más estaban conectados por videoconferencia. Cuando entramos en la sala, uno de los médicos nos dijo: "Se acaban de meter en la boca del lobo". Bueno, eso no fue un buen comienzo, pero pudimos dar nuestra conferencia, responder a sus preguntas y darles algunos artículos médicos. Estos artículos han sido revisados cuidadosamente por un grupo de doctores que se han asegurado de que sean exactos y confiables. Luego, los hermanos de los comités de enlace con los hospitales se los entregan a los médicos para tratar de convencerlos de que cierto tratamiento es eficaz sin utilizar transfusiones de sangre. Ahora los doctores entienden que los pacientes pueden decidir si aceptan o no una transfusión y que ellos tienen que respetar esa decisión. Y ahora también comprenden que pueden tratar a los pacientes sin necesidad de usar la sangre. Nuestros cirujanos se han hecho increíblemente hábiles en el uso de técnicas avanzadas para operar a los pacientes sin utilizar transfusiones de sangre. Estamos convencidos de que hay que respetar los deseos de los pacientes que son testigos de Jehová. Tomar decisiones sobre transfusiones de sangre es especialmente difícil cuando hay una emergencia médica. En esos momentos, los comités de enlace con los hospitales nos consuelan y nos ayudan. El año pasado fue especialmente duro para mí. Al principio no sabían qué tenía, luego me diagnosticaron mal y al final, como hace un año, me dijeron que tenía cáncer de esófago. Yo sé que en este sistema malvado y cruel, Jehová no va a hacer así con el dedo y a decir, fuera cáncer. Yo lo sé, nunca se lo he dicho y nunca se lo he pedido. Lo que sí le he pedido es que nos consuele a mí y también a mi familia.
Los hermanos del comité son una respuesta a mis oraciones. Cuando le pido ayuda a Jehová, ellos vienen. Jehová me ha dado muchísimo más de lo que esperaba. Jehová lo sostendrá cuando esté enfermo en cama. Le cambiarás por completo la cama durante su enfermedad. A veces hay un paciente en cama luchando por su vida. Está rodeado de su familia y amigos. Y resulta que la persona más fuerte en la habitación es el enfermo, porque aquí se cumple este texto. A veces es el paciente el que está animando a todo el mundo y el que está diciendo, no lloren, no pasa nada, todo va a estar bien. Pero eso es porque Jehová lo sostiene mientras está enfermo en cama. Los hermanos del comité de enlace me cuidan tanto cada vez que voy al hospital que he llegado a la conclusión de que lo hacen todo por amor. Sobre todo porque aman a Jehová y agradecen todo lo que nos ha dado. Es hermoso saber que me quieren y me encanta demostrarles que los quiero. Jamás olvidaré lo que han hecho por mí. Hay dos cosas muy importantes que todos debemos hacer. Primero, tengamos nuestra tarjeta DPA con los datos actualizados. Y segundo, antes de empezar cualquier tratamiento médico, asegurémonos de que los doctores respetarán nuestras decisiones. ¡Cuánto agradecemos que existan los comités de enlace con los hospitales! Les damos las gracias a los miles de hermanos que trabajan incansablemente por nosotros. Son una prueba de que Jehová nos quiere y nos cuida. Es indudable que el comité de enlace de los hospitales es un logro de la organización de Jehová. Pero notó cómo usted, yo, todos podemos valorar este arreglo de la organización, apreciarlo y apoyarlo mediante tener la tarjeta DPA, el llamado documento médico. ¿Lo tiene usted? ¿Lo tenemos? Vamos a pasar de inmediato al estudio bíblico de la congregación. Lo dirigirá el hermano Felipe Ojeda y en la lectura estará el hermano Franz Moreno. Por favor. Ahora sí. Bien, la semana pasada pudimos revisar cómo Jesús, reunido con sus apóstoles, Jesús mismo en realidad les da una impactante lección de humildad a sus apóstoles. Bajo ahora esta misma escena, en aquel cuarto que Jesús tomó con sus discípulos, se va a desarrollar el evento que vamos a analizar en este estudio, la Cena del Señor. Según el capítulo 117 de su libro, Jesús es el camino. Vamos a ver cómo Jesús, con mucha angustia, se refiere a cómo uno de sus apóstoles de confianza lo traicionaría. Y por supuesto, vamos a ver también un evento que hasta el día de hoy nosotros seguimos observando, cómo Jesús instituyó la Cena del Señor y la conmemoración de su muerte. Vamos a solicitar, por supuesto, la ayuda de nuestro hermano Franz Moreno, tal como se anunció en la lectura. Así que invitamos a nuestro hermano Franz a que pueda leer los párrafos. Vamos. Bueno, Gilberto. ¿Me escuchas? Sí. Hace un rato, Jesús le ha dado una lección de humildad a sus apóstoles al lavarle los pies. Ahora, al parecer, después de la cena de la Pascua, cita estas palabras proféticas de David. El hombre que estaba en paz conmigo, en el que yo confiaba, el que comía de mi pan, se ha vuelto en mi contra. Después explica, uno de ustedes me va a traicionar. Los apóstoles se miran unos a otros y empiezan a decir, Señor, no seré yo, ¿verdad?
Hasta Judas Iscariote lo dice. Entonces, Pedro le pide a Juan, que está al lado de Jesús en la mesa, que averigüe de quién se trata. Así que Juan se recuesta en el pecho de Jesús y le pregunta, Señor, ¿quién es? Jesús le responde, es aquel a quien le dé el pedazo de pan que voy a mojar. A continuación moja un poco de pan en un plato, se lo da a Judas y le dice, el Hijo del Hombre se va tal como se escribió acerca de él, pero hay del que va a traicionar al Hijo del Hombre, más le valdría no haber nacido. Entonces Satanás entra en Judas. Este hombre, que ya estaba corrompido, se somete ahora a la voluntad del diablo, y así se convierte en el hijo de destrucción. Jesús le dice a Judas, lo que estás haciendo, hazlo más rápido. Los demás apóstoles se imaginan que, como Judas tiene la caja del dinero, le está diciendo que compre las cosas que necesitan para la fiesta, o que les dé algo a los pobres. Pero en vez de eso, Judas se marcha para traicionar a Jesús. Después que Judas se va, Jesús instituye una celebración completamente nueva. Toma un pan, hace una oración para dar las gracias, lo parte, se lo da a sus apóstoles para que lo coman y les dice, esto representa mi cuerpo, que será dado en beneficio de ustedes. Sigan haciendo esto en memoria de mí. Los apóstoles se pasan el pan y se lo comen. Luego Jesús agarra una copa de vino, le da gracias a Dios, se la pasa a los apóstoles y todos beben de ella. Jesús le dice, esta copa representa el nuevo pacto, validado con mi sangre, que va a ser derramada en beneficio de ustedes. De este modo, Jesús establece una conmemoración para recordar su muerte, que sus seguidores deberán celebrar cada año el 14 de Nisan. Esta celebración le recordará lo que tanto Jesús como su Padre han hecho para que las personas fieles puedan liberarse de la condena del pecado y la muerte. Y logra más que la Pascua para los judíos, pues destaca la verdadera liberación de los seres humanos que tengan fe. Jesús dice que su sangre va a ser derramada en beneficio de muchas personas, para que sus pecados sean perdonados. Sus apóstoles fieles y otros discípulos, como ellos están entre las muchas personas que conseguirán ese perdón. Estos son los que estarán con él en el reino de su Padre. A pedir al mismo hermano Franz, por favor, que nos pueda leer la Biblia, el libro de Juan, capítulo 13, versículos 18 al 30. Dice, no me refiero a todos ustedes, yo conozco a los que he elegido, pero esto fue para que se cumpliera el pasaje de las Escrituras que dice, el que comía de mi pan se ha vuelto en mi contra. Les digo esto desde ahora, antes de que suceda, para que cuando suceda, ustedes crean que yo soy quien digo ser. De verdad, les aseguro que el que recibe a cualquiera que yo envíe, me recibe también a mí. Y el que me recibe a mí, recibe también al que me envió. Después de decir estas cosas, Jesús se sintió angustiado y declaró, de verdad les aseguro que uno de ustedes me va a traicionar. Los discípulos empezaron a mirarse unos a otros, confundidos por no saber a cuál de ellos se estaba refiriendo. Uno de sus discípulos, el que Jesús amaba, estaba a la mesa junto a Jesús. Así que Simón Pedro le hizo una seña con la cabeza y le preguntó, ¿de quién estás hablando? Entonces él se recostó en el pecho de Jesús y le preguntó, Señor, ¿quién es? Jesús contestó, es aquel a quien le dé el pedazo de pan que voy a mojar. Y después de mojar el pan, se lo dio a Judas, hijo de Simón Iscariote. Después de que Judas tomó el pedazo de pan, Satanás entró en él. Entonces Jesús le dijo, lo que estás haciendo, hazlo más rápido. Pero ninguno de los que estaban a la mesa sabía por qué le había dicho eso. De hecho, algunos pensaban que como Judas tenía a su cargo la caja del dinero, Jesús le estaba diciendo, compra las cosas que necesitamos para la fiesta, o quizás que le diera algo a los pobres. Así que, en cuanto recibió el pedazo de pan, salió de allí. Era de noche.
Muchas gracias, hermano Franz, por su ayuda en la lectura. Vamos a hacer la primera pregunta, entonces, del libro. ¿Qué profecía bíblica cita Jesús? ¿Y cómo la relaciona con Judas? Según los versículos 18 y 21 también que leímos. Vamos aquí a ver. Familia Moreno, por favor. Listo. Ya. Cita estas palabras de Salmo 41:9, proféticas de David, el hombre que estaba en paz conmigo, en el que yo confiaba, en el que comía de mi pan, se ha vuelto en mi contra. Después explica, uno de ustedes me va a traicionar. Muy bien, Javiera, excelente, preciso tu comentario, muy bueno. Ahora, según la segunda pregunta, ¿qué le dice Jesús a Judas que haga? Y cómo lo interpretan los apóstoles también. Familia Rivera. Según lo que está registrado en Juan capítulo 13, versículo 27, Jesús le dice a Judas que lo que está haciendo que lo haga más rápido. Y los apóstoles se imaginaban que como Judas tenía la caja con el dinero, le estaba diciendo que compre más cosas para la fiesta o que le diera algo a los pobres. Muy bien. Entonces, perfecto. Ahora, según la tercera pregunta, y antes de hacerlo, vamos al relato de Marcos, capítulo 14, versículos 22 y 24. En este caso vamos a pedirle a alguien, digamos, que esté atento, que nos pueda ayudar. Le invitamos a ustedes. Marcos, capítulo 14, versículo 22 al 24. Familia Arriagada. Mientras seguían comiendo, él tomó un pan, hizo una oración, lo partió, se lo dio a ellos y les dijo: tómenlo, esto representa mi cuerpo. Y tomó una copa, le dio gracias a Dios y se la dio a ellos, y todos bebieron de ella. Y les dijo: esto representa mi sangre, la sangre del pacto, que va a ser derramada en beneficio de muchas personas. Les aseguro que ya... perdón. Está bien, no hay problema, hermano Aaron. Muchas gracias. Entonces, la tercera pregunta del estudio es: ¿qué nueva celebración instituye Jesús primero? ¿Qué nueva celebración instituye Jesús? Familia Caviedes. La que establece Jesús aquí es la conmemoración para recordar su muerte. Esta se habría celebrar cada año el 14 de Nisan. ¿Por qué? Porque así se recordaría lo que Jesús hizo por nosotros y su Padre también. Con esta celebración nosotros podemos ser liberados de la muerte y del pecado. Por eso esto tendría un valor más importante que la Pascua que se celebraban los judíos, ya que la verdad era nuestra liberación hacia nosotros los seres humanos imperfectos. Bien, hermana Marcia, muy bien. Hay una mano más ahí. Familia Padilla. Entonces, recordemos de que ya, por lo tanto, los discípulos de Jesús ya no iban a tener que recordar las anteriores Pascuas como lo hacían, sino que ahora Jesús, como les instituyó el modelo, y era un modelo perfecto porque estaban con el Hijo de Dios,
demostraban que hasta que ellos estuvieran aquí en la tierra, iban a tener que seguir haciéndolo todos los años como Jesús lo había demostrado cada 14 de Nisan. Y como por ende nosotros ahora somos discípulos de Jesús, lo celebramos anualmente agradeciendo ese sacrificio y ese rescate. Eso. Muy bien, muchas gracias, hermana Jacqueline. Excelente. Ahora, a modo de resumen, vamos a solicitar, por favor, al hermano en los controles que coloque la imagen de la lámina de este capítulo. Vamos a aprovecharla para justamente hacer un resumen. ¿Qué escena puntual está presentando la imagen? ¿Qué escena puntual? ¿En qué momento están, digamos, del acontecimiento que estamos analizando? Matrimonio Pinto. Esa es la noche del 14 de Nisan, cuando el Señor Jesús establece un pacto. Si uno se fija, al lado del Señor Jesús hay un espacio vacío a su izquierda. Eso significa que Judas ya salió, ya se fue para traicionarlo. Y él ahí es cuando establece el pacto y él está mostrando con una mano la copa del pacto. Bien, bien. Muy bien. Bueno, efectivamente faltaba uno, ¿verdad? Ahora, para los niños tal vez, o algún niño grande que desee participar, ¿por qué Judas ya no estaba? Familia Salinas. Bueno, como vemos que el Señor Jesús ya había destacado que uno de ellos lo iba a traicionar. Y ya el propio Señor Jesús le había destacado, ¿cierto? Cuando dijo, tomó el pan, ¿cierto? Lo mojó y le dijo que la persona que se acercara a él era la que supuestamente lo iba a traicionar. Entonces le dijo que él hiciera lo que tenía que hacer por Judas. Entonces Judas ya se había retirado del lugar porque él era el responsable de toda esa situación que iba a pasar. Entonces, por ende, ahí estamos viendo nítidamente la escena de la conmemoración que todos nosotros conmemoramos todos los 14 de Nisan. Muy bien. Muchas gracias, hermano Carlos. Hermano Eduardo. Bueno, ahí precisamente vemos a los apóstoles, pero poco antes, cuando se da la noticia de que uno lo iba a traicionar, el versículo 22 del capítulo 26, dice que los apóstoles, al oír esto, los discípulos se llenaron de tristeza. O sea, ellos realmente sintieron el golpe de la traición de alguno de ellos. Sin embargo, ahí están atentos, felices. Esto nos demuestra que a pesar de que estas cosas pueden pasar, la lealtad está primeramente con Jehová, con su Hijo Jesucristo, porque ninguno de ellos se fue, ninguno lo dejó por esta situación, sino que demostraron lealtad a Jehová y su Hijo. Gracias, muchas gracias, hermano Eduardo. Súper bien. Y familia Padilla. En registro de Mateo capítulo 26, en el versículo 28, demuestra que la sangre del pacto iba a ser derramada en beneficio de muchas personas y a la misma vez esto iba a ayudar a que sus pecados fueran perdonados. Pero justamente Judas Iscariote no estaba ahí porque su condición no iba a ser perdonada, puesto que se fue contra el Hijo de Jehová y a la misma vez contra el Espíritu Santo de Jehová al actuar en forma de traición para con él. Por eso que tampoco merecía estar en esa ocasión. Muchas gracias. Vamos a pedir que saquemos la imagen. Muchas gracias, hermano. Perfecto. ¿Qué otras lecciones o puntos ha podido usted extraer del relato bíblico que hemos analizado? Hermano, familia Salinas. Que
La verdad de las cosas, uno como cristiano tiene que cuidar su mentalidad y aparte de eso, ¿cierto?, su espiritualidad, principalmente con la relación que nosotros tenemos con Jehová, porque podríamos, lo más bien, estar bien, pero lamentablemente cualquier cosa que el diablo está jugando, ¿cierto?, o haciendo cualquier manipulación para que nosotros caigamos. Y eso podría hacernos, por así decirlo, darle la vuelta a la espalda a Jehová. Por eso que Jehová espera que nosotros seamos sabios y espera la fidelidad hasta el fin. Muchas gracias, hermano Carlos. Familia Saavedra. Bueno, Judas debió haber tenido un buen corazón al principio, porque si no, Jesús no lo hubiera escogido como apóstol. Aún así, dejó que Satanás entrara en él, que pronto podemos ver, ¿no es cierto?, dejó de darle valor al tremendo honor que tenía de estar tan cerca del Hijo de Dios y aprender de él, y la posibilidad de haber sido rey con él en los cielos. Él dejó que su corazón se endureciera por sus malos deseos. Entonces esto me hace ver que aunque Satanás no nos puede obligar a desobedecer las normas de Jehová y hacer que traicionemos la fe verdadera, él va a tratar de lograrlo de otras formas. Si permitimos que entre en nosotros, dando rienda suelta a los malos deseos, por ejemplo, y no protegemos el corazón de la influencia nociva de este mundo, podemos echar a perder todo lo que hemos construido desde que Jehová nos atrajo mediante Cristo, y vio también, al igual como vio Jesús en Judas, cosas buenas en nuestro corazón, y entonces llegar a convertirnos en traidores, como Judas. Muchas gracias. Muy bien, hermana Silvia. Buenos puntos también. Hermana Fanny, por favor. Sí, en Juan capítulo 13, versículo 18, vemos que indica que Jesús sabía o conocía la profecía. Por eso él allí menciona las palabras que se registran en el Salmos capítulo 41, versículo 9, donde dice que el que comía de mi pan se ha vuelto en mi contra. Entonces vemos que el que él conociera esta profecía le ayudó a estar preparado a la situación que le venía. El que nosotros también conozcamos lo que Dios tiene planeado para el futuro, también nos va a ayudar a aguantar hasta el fin. Por eso debemos alimentarnos diariamente de la palabra de Dios. Muy bien, excelente punto, hermana Fanny, excelente. Hermana Evelyn. Claro, ahí en Juan capítulo 13 del 21 al 30, es algo que uno quizás conoce, pero a veces no se detiene a meditar un poco, porque dice que Jesús no hizo nada para estorbar que lo traicionaran, como ya esa situación ya la conocía bien, pero no hizo nada para cambiar el rumbo de esa situación, porque a él le importaba en este caso llevar a cabo el propósito de Jehová. Y también asumió su responsabilidad como el Cristo en este caso. En el caso de nosotros tampoco podemos cambiar el rumbo de ciertas cosas que pasamos. Entonces esto nos hace que asumamos la responsabilidad que tenemos como cristianos y que cuando le hicimos un voto a Jehová, ese voto es eterno. Confiemos en Él y que obviamente a su debido tiempo Él va a exponer bien las cosas, nos ayudará. Y en este caso, seguir solamente confiando en que Él tiene, en este caso, la seguridad y la certeza de llevar a cabo lo mejor en todo sentido en cuanto a su propósito. Muchas gracias, hermana Evelyn, también. Familia Arriagada. Por ejemplo, ahí en Juan capítulo 13, versículo 21, dice que Jesús se sintió angustiado. Cuando leí esto, pensé de que Jesús estaba pasando por una situación difícil, y esto no dejó que él hiciera la voluntad de Jehová, aunque sabía lo que venía. Entonces nosotros también estamos pasando ahora por situación bien complicada, pero no debemos dejar que esto nos arruine nuestra relación con Jehová y poder seguir adelante. Bien, buen punto, buen comentario. Familia Padilla.
Y tal como han comentado los hermanos, especialmente donde se destaca el capítulo 13 de Juan, especialmente del 21 al 30, podemos notar o poner en lugar de Jesús cuando Jesús sabía que iba a ser traicionado por parte de Judas. ¿Qué emoción tenía en su interior? Quizás su corazón latía profundamente, rápidamente, quizás tragaba saliva, porque si sabía que Judas cumplía ese propósito de traicionarlo, al otro día iba a ser muerto. Entonces, ¿qué nos enseña esto a nosotros? Que en circunstancias como esta, debemos tener la tranquilidad necesaria cuando quizás alguien nos pueda traicionar o alguien nos quiera acusar, especialmente cuando seamos perseguidos o maltratados. Debemos tener la misma actitud de Jesús, que se cumpla la palabra de Jehová, que no deshonremos a Jehová con acciones negativas o para poder defendernos, sino que realmente debemos indicar el nombre de Jehová en todo momento. Muy bien, muy bien. Y familia Leiva. Hay que activar el audio. Yo no muteo a nadie. ¿No? Ana Carol, ahora sí. Todavía está muteada, hermana Carol. No. Ahí sí. Ahora sí. Ahora sí, hermana Carol. Sí, en el Juan capítulo 13, versículo 27, se menciona que Satanás entró en Judas. Entonces, esto muestra que Satanás es un ser real y también es real que Satanás puede influir en nosotros casi completamente, como en el caso de Judas. Entonces, esto muestra que nosotros debemos luchar contra la influencia de Satanás, que está por todas partes del sistema. Y Satanás se puede valer de nuestras debilidades y también de algunas características que tenemos. Entonces debemos concentrarnos en esto, orar a Jehová y luchar contra la influencia de Satanás. Muchas gracias, hermana Carol. Muy bien. Una consulta. Quisiéramos también saber su opinión, querido hermano. ¿Qué le parece a usted que Jesús haya instaurado una ceremonia tan importante, pero de una forma tan sencilla? ¿Qué muestra esto acerca de Jesús? ¿Qué nos enseña acerca de él? Hermanos, familia Cavides. Esto nos muestra, como viene hablando el broadcasting de este mes, la modestia de Jesús. Jesús era tan modesto que él nunca quiso sobresalir. Siempre fue un hombre humilde. Y de hecho podría haber sobresalido con todas las cualidades que él tenía. Pero no, él permaneció modestamente y eso se lo transmitió también a sus discípulos. Muy bien. Hermana Evelyn. Claro, y había sencillez porque no necesitaban más. El tema no era qué iban a tener de comida o tantos preparativos. El tema era lo que se iba a llevar en esa oportunidad, que en este caso iba a ser un pacto. Por lo tanto, tuvieron conversaciones edificantes. Y eso también nos ayuda hoy en día que, a pesar que no tenemos las reuniones físicamente, pero aún así podemos tener conversaciones edificantes con nuestros hermanos, de todas las maneras posibles. A lo mejor desde acá, obviamente, cuando se hacen el Zoom por las cartas, o a lo mejor cuando hermanos también se reúnen, y eso también es muy bueno porque al final el punto cuál es edificarnos.
Y eso es lo que quiere Jehová en este tiempo. Eso también hizo Jesús en ese minuto. No tan solo hizo el pacto, hizo estimular y que también las pruebas que se venían iban a ser fuertes. Por lo tanto, se necesitaban. Las pruebas que se vienen a futuro para nosotros son fuertes también. Por lo tanto, necesitamos el apoyo de todos. Hermana Nicole. Como estaba mencionándose recién, cuando Judas se fue y Jesús obviamente se sintió mal al ver cómo lo traicionaban, Jesús no dejó que sus emociones lo traicionaran. Él instituyó la cena más importante que para todos nosotros es. Como decía Evelyn, después obviamente se venía algo peor, su muerte. Iban a pasar sucesos que iban a afectar a todos los siervos a todos los discípulos de Jesús. Por lo tanto, ahora que estamos pasando también situaciones difíciles, no debemos dejar que nuestras emociones nos traicionen. Sí, tenemos emociones y nos van a afectar, pero también como Jesús debemos controlar aquellas emociones, dejando que sea Jehová quien nos ayude para poder permanecer en lo que es más importante, que son las cosas espirituales. Muy bien, excelente. Bueno, hermanos, agradecemos tremendamente sus buenos comentarios, los prácticos puntos que han podido tocar. Pensemos, hermanos, en que todavía tenemos el gran privilegio de observar, ¿cierto?, respetuosamente esta conmemoración todos los años. Va a llegar el tiempo en que eso ya no lo vamos a poder hacer, cuando todos los ungidos sean recogidos en el futuro. ¿Se imagina usted cómo vamos a recordar con aprecio, con cariño, esos momentos en que pudimos ver, ¿verdad?, cómo se celebraba esta ceremonia anualmente y cómo le vamos a contar a las personas que vengan en resurrección en el nuevo mundo lo importante, todo el ánimo que obtuvimos de esta ceremonia en particular. Sigamos meditando, hermanos, en lo que Jehová y Jesús han hecho por nosotros. Puntualmente bajo este evento, este acontecimiento que ya ocurrió hace más de 1900 años, casi 2000, ¿verdad? Vamos a dejar al presidente de la reunión. Muchas gracias, hermano Felipe, por su gran esfuerzo de poder hacer muy aplicativo el estudio bíblico de la congregación para esta semana. Hemos llegado ya a la parte concluyente de estas reuniones y resta señalar algunos aspectos que hemos visto. Por ejemplo, hoy día se habló acerca de cómo José imitó la misericordia de Jehová. Ahí tenemos una tarea, ¿verdad?, en diferentes formas en que podemos imitar a Jehová en ese sentido. ¿Qué significaba en la antigüedad rasgarse las vestimentas? Era una expresión de dolor, ¿lo recuerda usted? Ahora, ¿qué puede ayudarnos a soportar momentos en que seamos víctimas de injusticia? Una razón importante es que nosotros nos hagamos partícipes del cumplimiento del propósito de Jehová. Por ejemplo, Jehová quiere que el máximo de personas se le predique y se salven. Y la primera carta de Pedro, capítulo 2, versículo 12, menciona que muchas personas nos observarían y darían gloria a Jehová. Entonces, suframos cumpliendo propósito, el propósito de Jehová, en este caso, que muchas personas se salven a pesar de que suframos injusticia. ¿Qué veremos la próxima semana? Veremos un símil. En la parte inicial de la reunión veremos el hambre terrible que azotó a Egipto y a Canaán. Y el símil es, o similitud, ¿verdad?, o comparación, es que hoy día también existe esa hambre, pero podemos decir mayormente en un sentido espiritual. Veremos un video muy hermoso en nuestra vida cristiana que habla cómo seguir alimentándonos de la Biblia y todos los alimentos que Jehová nos da
mediante su organización, que es una provisión divina y que es algo singular que disfrutamos hoy día los miembros del pueblo de Jehová, ser nutridos en el sentido espiritual. Y eso es lo que sentimos hoy día, ¿verdad? Muy nutridos, muy acariciados, muy fortalecidos, hermanos, con discursos estimulantes, y agradecemos también el esfuerzo de los hermanos en sus exposiciones. Queremos señalar a continuación una carta, más bien, que son los anuncios y recordatorios de junio del 2020. Dice a continuación. Primer punto, visualización de la Asamblea Regional del 2020. Tenemos muchas ganas de ver durante julio y agosto el programa de la próxima Asamblea Regional. Alégrense siempre. Es comprensible que, por circunstancias familiares u otras razones, algunos publicadores vean necesario disfrutar del programa por su cuenta en otras fechas. Esta decisión en juicio de cada cabeza de familia. Segundo punto. Se anima a los publicadores a comentar entre ellos los detalles que más les gusten del programa de cada sesión durante las siguientes semanas. Estamos seguros de que el programa de esta asamblea nos hará apreciar más la necesidad de fortalecernos unos a otros como una organización unida durante estos tiempos difíciles. Tercer punto. Audiodescripción para los videos de la Asamblea Regional del 2020. Para ayudar a las personas ciegas y a las que tienen problemas de visión, se va a preparar una serie completa de videos de la Asamblea con audiodescripciones en inglés y español. Estos videos van describiendo las acciones que, de otro modo, no podrían captar quienes tienen problemas de visión. Están disponibles como una colección separada en jw.org y en JW Library. En jw.org vaya a biblioteca, después a video y programas espirituales. En JW Library vaya a multimedia, videos y programas espirituales. También podrán encontrarlos si escriben audiodescripción junto en el recuadro búsqueda de jw.org. Asimismo estarán disponibles en la aplicación JW Broadcasting de Amazon Fire o Fire, que se lee así, Apple TV y Roku. Cuarto punto. Evacuación de pregrupos y grupos. Después de pedir la guía de Jehová y haber analizado detenidamente las necesidades de los campos de idiomas extranjeros e indígenas, el cuerpo gobernante le ha solicitado a los superintendentes de circuito que revisen todos los pregrupos y grupos. Esta revisión, que tomará varios meses, revelará cuáles deben continuar y cuáles deben disolverse. Si se disuelve el grupo o pregrupo que ustedes están apoyando, no lo vean como un fracaso. Felicitamos sinceramente a todos los que apoyan los campos de idiomas extranjeros e indígenas. Jehová y su organización están al tanto de sus entusiastas esfuerzos y buenas obras. Estamos seguros de que Jehová seguirá bendiciendo el servicio que ustedes le dan de todo corazón y también la predicación que realizamos en los campos de idiomas indígenas y extranjeros, siguiendo la guía del Espíritu Santo con el fin de cumplir nuestro objetivo principal, hacer discípulos, de acuerdo a Mateo capítulo 28, versículos 19 y 20. Esos son los anuncios y recordatorios para el mes de julio. Ahora, prepare sus expresiones de estímulo y ánimo. Queremos anunciar que la señorita Javiera Moreno y Benito Guerra son publicadores
no bautizados. ¿Qué les parece? Seguiría aplaudiendo con el entusiasmo que tengo y la alegría. Que Jehová les bendiga, futuros hermanos, y que Jehová les ayude también con las pruebas que están pasando. Pero lo importante, su fidelidad y lealtad a Jehová. Concéntrense en eso, que sin duda les va a ayudar a llegar a la meta que Jehová pone ante nosotros. Finalmente, vamos a concluir con